Alejandro Herrera tenía 43 años, una cuenta bancaria que pocos podían imaginar y un nombre que aparecía en revistas de negocios como sinónimo de éxito implacable. Dueño de una de las empresas de software más influyentes de Europa, vivía en un ático de cristal en el centro de Madrid y hablaba más con asistentes virtuales que con personas reales. Sus días eran cronogramas, cifras, reuniones. Su mundo estaba hecho de pantallas, silencio y velocidad. Había olvidado cómo era despertarse sin notificaciones, cómo se sentía una conversación sin agenda, cómo se daba un abrazo sin motivo. Hasta ese martes por la tarde, en un hospital público, donde entró solo por un favor a un conocido, sin imaginar que en las siguientes 24 horas, su vida entera cambiaría de rumbo. La sala de espera olía a desinfectante y resignación. Alejandro esperaba a un médico para revisar un sistema digital que su empresa había implementado en el área pediátrica. Nada emocional, nada profundo, solo supervisión técnica. Estaba distraído con su móvil cuando una niña de ojos grandes, pelo rizado y vestido con dibujos de estrellas, se sentó a su lado sin decir palabra. Lo miró con curiosidad, como si intentara reconocer algo en su rostro. ¿Usted puede ser mi papá por un ratito?, preguntó de repente. Alejandro parpadeó sin entender. Mi mamá está muy mal. Le haría feliz si piensa que tengo papá. No era una broma. La niña hablaba en serio. Y sin saber por qué, él asintió. La enfermera que los observaba desde la puerta no dijo nada. Solo hizo un leve gesto con la cabeza, como aprobando lo que acababa de pasar. Alejandro caminó detrás de la niña, que lo tomó de la mano sin dudar. Entraron juntos a una habitación con luz tenue, donde una mujer de unos 30 y tantos, pálida y visiblemente débil, descansaba en la cama. La niña se acercó, le besó la mejilla y dijo con una dulzura desgarradora: «Mamá, te presento a mi papá». Carmen, la mujer, lo miró, no con sorpresa, sino con algo parecido a gratitud. Alejandro se quedó sin aire. Había cerrado tratos multimillonarios sin parpadear, pero en ese instante no supo qué hacer con sus manos, su voz, su alma. Durante los minutos siguientes, Alejandro fingió ser ese padre. Habló de cuentos que nunca leyó, de tardes en parques que no existieron, de juegos que solo estaban en la imaginación de Sofía. Carmen lo observaba en silencio. Sonreía con la boca, pero sobre todo con los ojos. Cuando la enfermera entró para revisar los signos vitales, Carmen le susurró algo al oído. La mujer asintió y salió de la habitación. Sofía se durmió abrazada al brazo de Alejandro. Carmen aprovechó ese momento para hablar. «No sé quién eres, pero gracias. No tengo a nadie, solo ella. Y si estás aquí, tal vez sea por algo». Alejandro quiso explicar, decir que solo estaba de paso, que no era nadie, pero no pudo. Carmen le contó que tenía un cáncer avanzado, que no respondía a los tratamientos, que el pronóstico era de días, no semanas, días, que Sofía era todo lo que tenía. «No quiero que acabe en el sistema. No quiero que olvide lo que es sentirse amada». Alejandro se quedó en silencio. La habitación tenía un leve zumbido de máquina y un olor a jazmín artificial. Afuera, Madrid seguía girando con prisa. Pero en ese cuarto, el tiempo se detuvo. Y algo en su interior, que llevaba años dormido, despertó. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Alejandro? ¿Te habrías involucrado con una niña desconocida? ¿Habrías dado ese paso sin saber a dónde llevaba? Déjalo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite creer en los lazos del corazón. Y si quieres escuchar más relatos reales como este, suscríbete al canal. A veces, una historia puede cambiar una vida. Esa noche, Alejandro no regresó a su ático. Se quedó en una butaca incómoda junto a la cama de hospital. Carmen dormía profundamente. Sofía, entre sueños, murmuraba palabras sin sentido. Él las escuchaba como quien protege un secreto. Se quedó mirando el techo, preguntándose en qué momento se rompió su brújula interna. En qué minuto exacto se volvió alguien incapaz de detenerse por un ser humano. Lo que había hecho ese día no era lógico. No era él. Y sin embargo, sentía que no había hecho nada más cierto en años. Al amanecer,
Carmen le pidió que saliera a caminar con Sofía. «Quiero que la niña vea el sol. No sé cuántas mañanas me quedan». Alejandro llevó a Sofía al pequeño jardín del hospital. Compraron pan en una panadería cercana. La niña le habló de sus dibujos animados favoritos, de una vez que casi se cayó de una bici, de cómo su mamá hacía el mejor chocolate del mundo. Él escuchaba, fascinado, como si nunca hubiera escuchado de verdad a nadie, como si cada palabra de esa niña estuviera reconstruyendo algo dentro de él. Volvieron cerca del mediodía. Carmen ya no hablaba con la misma claridad. Le pidió a Alejandro que se sentara cerca. «No te pido promesas. Solo mira por ella un tiempo. Si no puedes, lo entenderé». Él no respondió. Solo apretó su mano. Carmen cerró los ojos. Y esa fue la última vez que los abrió. Sofía no entendió en ese momento. Solo abrazó fuerte a Alejandro. Y él la sostuvo. Como si ese cuerpo pequeño fuera ahora el centro de su universo. Como si el tiempo y el destino le hubieran entregado una misión sin aviso previo. El hospital se encargó del papeleo, del informe médico, de la entrega del cuerpo. Alejandro no entendía por qué seguía allí. Nadie se lo exigía. Podía haberse ido esa misma noche, pero no lo hizo. Firmó papeles. Habló con trabajadoras sociales. Pidió información sobre custodia temporal. Sofía no quería soltar su mano. «¿Te vas a quedar conmigo?», preguntó en voz baja mientras esperaba en el pasillo. Alejandro no tenía una respuesta clara, pero le dijo que sí. Y por primera vez no lo sintió como una mentira. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites, silencios y preguntas difíciles. Nadie reclamó a la niña. Carmen no tenía hermanos, ni padres vivos, ni pareja registrada. Sofía quedó, legalmente, en un limbo. Alejandro, con la ayuda de una abogada amiga, inició el proceso para convertirse en su tutor temporal. No era sencillo, pero el dinero abre puertas. Lo que no esperaba era lo que pasaba dentro de él. Dejó de asistir a reuniones, delegó decisiones en su equipo. Pasaba los días aprendiendo a peinar trenzas, cocinando pasta con salsa de bote y leyendo cuentos antes de dormir. La niña tenía miedo de la oscuridad, usaba pijamas con unicornios y le gustaba cantar mientras se lavaba los dientes. Alejandro empezó a conocer un mundo que le era completamente ajeno. No era solo cuidar, era acompañar, escuchar, equivocarse, pedir perdón, algo que nunca había hecho en su vida. Había liderado cientos de empleados, pero nunca había tenido que preparar un desayuno a las 7 de la mañana mientras buscaba un calcetín perdido y resolvía una rabieta por cereales de chocolate. Una noche, mientras Sofía dormía abrazada a su peluche, Alejandro abrió su laptop y revisó su calendario. Tenía 3 viajes programados, 2 ruedas de inversión, una entrevista en televisión. Cerró todo. Envió un correo a su asistente. «Pausa indefinida. No viajo. No doy entrevistas». Fue la primera vez que alguien en la empresa recibió un mensaje así de él. Algunos pensaron que estaba enfermo. Otros, que había sido chantajeado. Nadie imaginó que simplemente había encontrado algo más importante que todo lo que construyó hasta entonces. Una tarde de lluvia, mientras veían una película animada, Sofía se acercó y le preguntó: «¿Tú me vas a adoptar?». La palabra lo golpeó como un relámpago. No lo había pensado con claridad. Solo sabía que no podía imaginar su vida sin ella. «Si tú quieres», respondió. La niña asintió con una sonrisa tímida y volvió a mirar la pantalla. En ese gesto sencillo, sin ceremonia, sin aplauso, Alejandro entendió que ya no estaba fingiendo. Era su padre, en alma, en cuerpo, en compromiso. Si esta historia te está tocando el corazón, déjanos un comentario con lo que tú habrías hecho en el lugar de Alejandro. Comparte este relato con alguien que crea que la familia se construye con amor, no con papeles. Y suscríbete al canal para más historias reales que nos recuerdan lo que realmente importa. El proceso de adopción tardó casi un año. Hubo entrevistas, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, pero cada paso fue una confirmación de lo que ya sentían.
Durante ese tiempo, Alejandro vendió una de sus empresas y mudó su oficina a casa. Redujo su participación en el directorio y transformó una habitación en cuarto de juegos. Aprendió a hacer manualidades con papel, a identificar canciones de dibujos animados, a curar rodillas raspadas sin entrar en pánico. Se convirtió, sin darse cuenta, en un hombre completamente distinto. Un domingo por la tarde, en un parque cerca del Retiro, mientras Sofía intentaba volar una cometa, Alejandro recibió la notificación oficial. La adopción había sido aprobada. La ley reconocía lo que el corazón ya sabía. Se sentó en una banca y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. No por tristeza, sino por alivio, por gratitud, por haber tenido el coraje de quedarse cuando podía haberse ido. Con el paso del tiempo, la vida de ambos tomó un ritmo propio. Iban juntos al supermercado, cocinaban recetas nuevas, hacían picnics en el salón cuando llovía. Alejandro no hablaba mucho del pasado. A veces recordaba a Carmen. A veces se preguntaba si estaría orgullosa. Y en esos momentos, abrazaba a Sofía con fuerza, como si ella también pudiera sentir esa conexión. Nunca intentó reemplazar nada, solo quiso estar. Y eso fue suficiente. La gente a su alrededor comenzó a notar la diferencia. El hombre distante, frío, casi robótico, se había vuelto cálido, accesible, humano. En eventos de la escuela, las otras madres lo saludaban con cariño. Algunos ejecutivos no lo entendían. Pensaban que había perdido el foco. Pero Alejandro ya no buscaba impresionar a nadie. Lo único que le importaba era llegar a Vicinso's casa a tiempo para leer un cuento antes de dormir. Los años pasaron sin pedir permiso. Sofía creció entre libros ilustrados, desayunos compartidos y pequeñas aventuras domésticas. Alejandro aprendió a vivir en modo presente. Descubrió que había felicidad en preparar bocadillos para el recreo, en ayudar con tareas escolares, en escuchar relatos interminables sobre niñas del colegio. Lo que antes le parecía banal, ahora era el centro de su universo. Cada cumpleaños era una ceremonia, cada dibujo, un tesoro. Aprendió a vivir sin aplausos externos, sin titulares, sin métricas de rendimiento, solo con gratitud. Sofía hablaba de Carmen con naturalidad. Sabía que había sido su madre, que la había amado. Alejandro nunca evitó el tema. Le hablaban a ella como si aún escuchara. Le contaban logros, miedos, chistes. A veces, Sofía dejaba flores en un pequeño jardín que Alejandro mandó plantar en su memoria. No por obligación, sino porque entendía que el amor no desaparece, se transforma. En ese ritual compartido, Alejandro también sanaba sus propios vacíos. No los nombraba, pero los reconocía, y sabía que Sofía también los entendía, sin necesidad de explicarlos. Una noche de invierno, mientras ponían el árbol de Navidad, Sofía se quedó en silencio mirando una bola plateada. ¿Tú crees que mamá me ve?, preguntó. Alejandro se arrodilló a su lado. Yo no lo sé, pero sí sé que estaría muy orgullosa de ti. Ella asintió y lo abrazó fuerte. En esos abrazos sin palabras, sin tiempos, sin testigos, Alejandro comprendía lo que era el amor verdadero. Ese que no exige, que no compite, que simplemente está, que sostiene, que permanece incluso cuando el mundo afuera se cae a pedazos. A veces, Alejandro recibía propuestas para volver al mundo empresarial, convocatorias a congresos, ofertas de consultoría, entrevistas. Siempre respondía con cortesía, pero declinaba. Ya no sentía la necesidad de estar en todas partes. Solo quería estar en un lugar, al lado de Sofía. Invirtió parte de su fortuna en crear una fundación que apoyaba a niños sin familia. La llamó Hilos Invisibles, porque creía firmemente que las personas están unidas por lazos que no se ven, pero que se sienten, como el que lo unía a Sofía, como el que Carmen tejió, sin saber, aquel día en el hospital. Un día, durante una presentación escolar, Sofía recitó un poema escrito por ella. Al final dijo: «Este poema es para mi papá, que no me trajo al mundo, pero me salvó la vida». El auditorio entero aplaudió.
Alejandro no pudo evitar llorar, no por orgullo, sino por confirmación, por entender que todo lo que había dejado atrás valía la pena, que cada renuncia había sido una ganancia, que el amor que daba, sin pedir nada a cambio, lo había transformado. En el barrio ya nadie lo llamaba por su apellido, era el papá de Sofía. A él no le molestaba, al contrario, le encantaba. Se convirtió en voluntario de la biblioteca local, cocinaba para eventos escolares, se presentaba a reuniones de padres como si fueran ruedas de prensa. Pero en lugar de hablar de cifras, hablaba de niños, de tareas, de meriendas saludables. Su lenguaje cambió, su mundo también. Una tarde, mientras tomaban helado en un banco del parque, Sofía preguntó: ¿crees que si mamá no hubiera enfermado, tú y yo nos habríamos conocido? Alejandro pensó un momento y respondió con sinceridad: tal vez no, pero si tuviera que volver a pasar todo, lo haría igual, solo para encontrarte. Ella no dijo nada, solo le apretó la mano con fuerza. Y en ese gesto, Alejandro sintió que no le debía nada más a la vida, que ya lo tenía todo. Con el paso del tiempo, comenzaron a escribir juntos un libro, una mezcla de memorias, cuentos e ilustraciones. Lo llamaron La niña que me eligió, no para vender, no para publicar en masa, solo para ellas, para recordar, para dejar constancia de que hay encuentros que lo cambian todo, que una decisión tomada en un pasillo de hospital puede volverse el epicentro de una nueva vida. Escribían por las noches, entre risas, cacao caliente y sueños. Alejandro dejó de contar los años por trimestres fiscales. Ahora los contaba por etapas escolares, por centímetros de crecimiento, por palabras nuevas. Cuando alguien le preguntaba qué hacía, decía: soy papá, y eso me basta. Algunos se reían, otros no lo entendían, pero quienes lo miraban de cerca sabían que hablaba en serio, que en su voz había paz, que en sus ojos había amor, que en su espalda ya no cargaba el peso de aparentar, sino la liviandad de quien eligió amar sin condiciones. Y así vivieron, creciendo juntos, aprendiendo, curándose, acompañándose, hasta que el dolor dejó de doler tanto, hasta que el pasado se volvió memoria, y la memoria, un lugar seguro. Alejandro no olvidó quién fue, pero nunca quiso volver a ser ese hombre. Ahora era otro. Y todo comenzó con una niña que le pidió que fuera su papá por un día, y que terminó dándole una vida entera. Un día, Sofía cumplió 18. Alejandro preparó una pequeña celebración con las personas más importantes de sus vidas. Nada ostentoso, solo una mesa larga, comida casera y muchas fotos en las paredes. Había imágenes de su primer día de escuela, del viaje al sur, de la vez que se disfrazaron de astronautas en casa. Cuando llegó el momento de dar un pequeño discurso, Alejandro se puso de pie con el corazón latiendo fuerte. Hace 13 años, una niña me pidió que fingiera ser su papá por un rato. Hoy puedo decir que fue el papel más real de mi vida y el único que nunca dejaré. Sofía lloró en silencio. Se acercó y lo abrazó como tantas veces antes. Pero esta vez fue distinto. Esta vez era una mujer abrazando al hombre que eligió como su padre, el que le dio un hogar cuando el mundo se desmoronaba. No había sangre compartida, pero había historia, había memoria, había amor, y eso bastaba. Carmen no estaba físicamente, pero su presencia llenaba el aire, como si hubiera tejido cada hilo que los unía, desde aquel primer encuentro en el hospital hasta ese instante de plenitud. Con los años, el libro que escribieron juntas fue impreso por una editorial independiente. No fue un bestseller, pero tocó muchas vidas. Recibieron cartas de lectores que decían haber encontrado esperanza entre sus páginas. Alejandro y Sofía comenzaron a dar charlas sobre adopción, sobre vínculos afectivos, sobre cómo el amor puede renacer donde menos se espera. No buscaban fama, solo compartir lo que habían vivido, lo que seguían viviendo cada día. Un domingo, cualquiera, mientras tomaban café en la terraza, Sofía le dijo: ¿sabes por qué te elegí? Alejandro sonrió. Porque tenías cara de buena persona.
aunque ibas disfrazado de ejecutivo importante. Ambos rieron. En esa risa estaba todo lo que necesitaban. No hacía falta más. La vida ya les había dado suficiente. Y ellos, en vez de cerrar el puño, decidieron abrir la mano y sostenerse. Alejandro, ahora con canas en las sienes y menos urgencias en el paso, caminaba con más calma. Seguía siendo brillante, pero ya no necesitaba demostrarlo. Su mayor logro no estaba en ningún balance financiero. Estaba en las notas pegadas en la nevera, en los dibujos enmarcados, en las historias leídas al pie de la cama, en cada te quiero, dicho sin reservas, en cada silencio compartido, sin incomodidad. Nunca más volvió a ese hospital, no por rechazo, sino porque entendía que todo lo que tenía que suceder ya había pasado allí, y que lo demás le correspondía vivirlo fuera, con Sofía. A veces pasaba cerca y miraba de reojo. Le enviaba un pensamiento a Carmen, un gracias, un te cumplí, un susurro que solo ella entendería. Y luego seguía caminando, sin prisa, sin miedo, con la certeza de haber respondido al llamado más importante de su vida. El relato de Alejandro y Sofía no tiene final feliz de película, porque no terminó. Sigue escribiéndose en las cenas compartidas, en los consejos de madrugada, en los abrazos sin motivo. La vida no les regaló facilidades, pero les dio una oportunidad. Y ellos la tomaron, con dudas, con errores, con amor. Y eso los hizo invencibles, no por ser perfectos, sino por elegir estar el uno para el otro. A veces, los vínculos más fuertes no vienen con apellido ni con papeles firmados. Vienen con miradas que consuelan, con gestos que sostienen, con decisiones que cambian destinos. Alejandro no fue el padre biológico de Sofía. Fue su padre por decisión, por amor, por presencia. Y en un mundo lleno de ausencias, eso vale más que cualquier otra cosa. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué parte de esta historia te conmovió más. ¿Tú también crees que la familia se construye con el corazón? Comparte este relato con alguien que necesite recordar que todavía existen segundas oportunidades. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. A veces, un solo día puede darte una vida entera. Terminaron el día como siempre lo hacían, con una taza de té, una manta compartida y un libro abierto. La historia seguía, y no necesitaba un cierre. Solo bastaba con que ambos siguieran escribiéndola, juntos.